hola, ¿cómo están? Placer enorme, siempre es un placer estar aquí con la juventud para presentarles en modo futuro. Hoy varios temas para conversar. ¿Cómo están, Rodrigo, Diego? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Delfín? Justo vamos a analizar todos los últimos actuados de la Asamblea antes que abandonen el cargo de senaduría, diputados y obviamente todo lo que compone la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hemos visto que se han puesto las pilas en algunos proyectos, han dejado de lado algunos que otros, y vamos a analizar los más, quizás lo que han creado más relevancia social y también crítica a nivel nacional, y también vamos a analizar un poco lo que ha sido algunas medidas respecto al POA 2026 en la ciudad de Sucre, Chuquisaca, respecto a los camiones de basura, respecto a EMAS, y quizás analizar un poco una crítica más apreciativa interna respecto a la publicación del POA, y que tiene que ser público. Y Rodrigo nos va a hablar más acerca de todos estos detalles. Sí, por supuesto. Bueno, hoy una mezcla bastante variada de temas porque han pasado cosas bastante interesantes esta semana. Lógicamente, ¿no? Dado el contexto de la salida de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo Nacional, que ya están a puertas de tener que despedirse, y la entrada del nuevo gobierno, se les ha entregado también ya los credenciales a los nuevos diputados y senadores que van a representar a nuestra región los próximos 5 años. Entonces eso siempre termina derivando en movimientos bastante interesantes que van a ser justo los que vamos a analizar el día de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente ahí tenemos que hacer incidencia en un problema vital dentro del Legislativo Nacional, que es la congestión legislativa. Tenemos datos de que aproximadamente el 85% de los proyectos que se encuentran dentro de la Asamblea Legislativa tienen este problema de congestión, no son aprobados, y lo hemos visto en este paquetazo de leyes aprobadas a última hora y a destiempo, a horas de tener que retirarse de sus cargos de la bancada actual que tenemos de diputados y senadores, ¿no? Entonces allí, una vez más, lamentablemente dentro de la política nacional observamos improvisación y observamos también una carencia de disciplina que es alarmante. Y esperemos, esto también nos tiene que servir para poder analizar lo que queremos en la siguiente gestión. Ya tenemos a nuestras bancadas consolidadas, ya tenemos específicamente en Chuquisaca también, sabemos quiénes van a ser ya nuestros representantes, han recibido sus credenciales también el día de ayer, si no me equivoco. Entonces, tenemos también que tratar de exigir que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. La congestión legislativa le está haciendo mucho daño al país, y mucho más aún en un contexto en el que vamos a tener un gobierno que va a tener que solucionar tantos problemas. Realmente tenemos que esperar de senadores y diputados que se pongan las pilas, se pongan el país al hombro y comiencen a realizar su trabajo. Bien, antes de entrar a este paquete de que vamos a hablar a detalle con Diego, me gustaría hacer una primera evaluación. Me parece que esta Asamblea Legislativa Plurinacional ha sido de las peores, sin duda, manejada por un ente, porque eso es. El señor vicepresidente, ente, es un zombie, no lo hemos visto, es una barbaridad, es una vergüenza. Cuando hablábamos inclusive con la senadora chuquisaqueña Silvia Salame, decía que a su criterio se debía llevar adelante investigación a toda esta Asamblea Legislativa Plurinacional, porque ha generado una inseguridad jurídica y es la causante, ¿no es cierto?, por no tener la capacidad de tener acuerdos, consensos y concertaciones, a tener un nivel de desinstitucionalización tan grande que ha tenido, por supuesto, como consecuencia lo que ha pasado en las elecciones judiciales. No nos olvidemos que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la obligación, ¿no es cierto?, de lanzar convocatorias para el tema de las elecciones judiciales, para hacer las ternas, todo, porque se cumplía el plazo. Se cumplió el plazo para las autoridades anteriores el 2023, 31 de diciembre, y la Asamblea lo sabía. La Asamblea no ha hecho nada y es la culpable y responsable para que pase todo lo que ha pasado. Autoprorrogados, elecciones en 5 o en 4, no en 5 para el tema del Tribunal Constitucional, solo 7 y no en los 9 para el tema del Tribunal Supremo de Justicia, por nombrar algo
respecto a lo que es la Asamblea Legislativa Nacional. Y por ahí nos deja una lección también que lo habíamos dicho hace algún tiempo atrás, que gracias a Dios hoy el nuevo presidente y el vicepresidente no van a tener mayor dificultad, y es el de tener gobernabilidad, gobernanza en la Asamblea, porque la pelea entre Evo Morales y Luis Arce, la bancada evista y arcista, ha generado este drama y esta desinstitucionalización, y que por supuesto ha pasado también porque Evo ha dicho: no le voy a dar créditos, no le voy a dar plata, ¿no es cierto? Y se está generando, entre otras cosas, también de alguna manera, sin que eso signifique soslayar o ocultar el tema de fondo del mal manejo económico de este gobierno del MAS que se va, gracias a Dios, es el que si hubiéramos tenido la aprobación de créditos, tal vez el tema de los combustibles, todo esto no hubiéramos llegado a estos excesos, el dólar que desapareció, etcétera, etcétera. Entonces, esto como lección, ¿la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene importancia? Por supuesto que sí, en la medida, lo que pasa es que no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes, porque el MAS tenía los 2/3 y no había problema, y cuando hay gobernanza y gobernabilidad no hay lío, pero cuando no hay ese elemento, ahí está estos problemas que nos ha dado. Desde el 2023 se ha agudizado el tema de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el resultado es este. Ahora hay que solucionar qué hacemos con los autoprorrogados, etcétera, 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 etcétera. Querido Diego, ahora sí, usted nos va a decir todo el paquete, claro, y se ha puesto las pilas al último, digamos, ¿no? Como para decir, hemos trabajado, nosotros somos los capos, no nos van a decir nada, porque muchos de ellos van a querer ser candidatos a concejales, a alcaldes, tal vez uno que otro a gobernador, entonces están queriendo justificar lo que no han hecho todo este tiempo. Bueno, vamos. Bueno, vamos a hablar de las últimas medidas que han aprobado, las leyes que han aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a primero comenzar con un enfoque en especial a esta ley corta de abastecimiento de gas y diésel. Justamente esta ley, en corto y en síntesis, se puede decir que da el permiso a empresas naturales o jurídicas privadas de poder importar combustible para abastecer el mercado interno. Ahora, respecto a esto, ha habido un choque ya con una situación poblacional, que son los choferes de Bolivia. Ellos han salido medios de prensa, en especial la Confederación de Choferes de Bolivia, declarando un estado de emergencia, amenazando ya con medidas de presión en las calles, justamente porque ellos quieren que se siga vendiendo el combustible subvencionado, y ahí justamente hay una buena interpretación de esta ley. Pero igual mencionaban que ellos no van a permitir que se venda este combustible privado, y obviamente van a incurrir a las calles con bloqueo y también a las carreteras. Y con las palabras de Lucio Gómez, un ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, menciona: si verdaderamente van a querer distribuir en surtidores, haciendo referencia al combustible traído por privados, nos verán en las calles y carreteras, porque ellos mencionan que esta medida y esta ley va a afectar directamente a sus bolsillos, al bolsillo de la población, y también ellos van a tener que nivelar el pasaje. Y también con las últimas palabras que se despidieron de la rueda de prensa que dieron, creo que el día de ayer, y cito: no vamos a aceptar que se levante la subvención correspondiente bajo ninguna circunstancia, y seguramente nos conocerán nuevamente cuál es la reacción del transporte boliviano. Es el transporte público, estamos hablando de los micros, ¿verdad? Sí, choferes, de Bolivia. Ahora, ¿por qué digo que es una errónea interpretación de la ley? Ellos igual mencionaban que habían sido asesorados con economistas, no mencionaron un abogado, mencionaron netamente economistas, y por eso dijeron que la grabación o la agravante a su bolsillo y a la población iba a ser esta. Ahí vamos un poco a analizar lo que es la ley para poder dilucidar este conflicto interno, ya que la interpretación de la correcta ley nos va a hacer ver que es erróneo lo que van a hacer los choferes de Bolivia, al igual que la apreciación que están teniendo. Esta ley es la 1657, publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 27 de octubre de 2025. El nombre es un poquito largo, se llama la Ley Corta, Excepcional y Transitoria, es una palabra muy importante, para garantizar el abastecimiento de diésel, gasolina en situación de emergencia. Primero, el artículo 1, que es el objeto, lo más importante de la ley. Eso es, ¿cuál es el objeto de la ley? Prácticamente establece ahora un estado de emergencia,
y un régimen excepcional. Por lo cual busca a todo modo garantizar de carácter de emergencia el abastecimiento nacional de combustible de diésel y de gasolina. Ese es el objeto. Exacto, ya declarando justamente ahora un estado de emergencia excepcional. Y por eso en su artículo 2, y aquí es muy importante que quizás los choferes vieron que esta ley iba a ser de una duración muy larga o tal vez no determinada, en su artículo 2 es muy claro esta ley. Artículo 2, autorización y límite de la importación. En el lapso de 3 meses a partir de la publicación en la Gaceta Oficial, se autoriza a personas naturales y jurídicas y privadas la importación de diésel y gasolina para comercialización interna. Es decir, el lapso de 3 meses va a tener vigencia esta ley, y lo menciona en su nombre, transitoria. Y es ahí el primer error que creo que tienen los choferes, que piensan que va a ser una ley que no tiene una fecha determinada de la combinación. Que además no debí poner como 3 meses, teniendo en cuenta que el nuevo gobierno puede generar otra ley. Totalmente. Y dejarla fuera esta ley corta. ¿No Totalmente. Y de emergencia, porque además ahí tú dices, es excepcional por la emergencia. Exacto. El presidente electo, y será posesionado en los próximos días, ha dicho, nosotros vamos a garantizar el combustible a las horas que seamos posesionados. Creo que hay el viaje a Estados Unidos, etcétera. Ver el tema todo de la logística a Brasil, etcétera, estaría teniendo ese objetivo. Entonces, si ya no hubiera la emergencia de la falta de combustible, esta ley queda de por sí obsoleta en su utilización. Sí, también, ¿o va no? a tener la vigencia de 3 meses, ¿ya? y de luego va a pasar justamente a dejar de tener efecto, porque lo menciona en su objeto. Y aquí en su parágrafo 2 del mismo artículo es donde se encontraba otra mala interpretación por parte de los choferes, que pensaban que el empresario privado iba a empezar a vender inmediato. En este parágrafo 2 menciona las empresas distribuidoras primero van a dar prioridad a lo seleccionado y a la venta de diésel y gasolina otorgado por el Estado, por YPFB, con el precio establecido por las entidades estatales, es decir, la subvención. Es decir, que primero se va a dar priorizar que el Estado boliviano traiga la gasolina, distribuya a todas las agencias distribuidoras de diésel, perdón por la redundancia, hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando no haya gasolina subvencionada? Es decir, que el Estado ya no tenga combustible para poder traer a Bolivia y vender con subvención, lo que pasó muchas veces en este presente año. Es ahí donde entra en acción esta presente ley, en su parágrafo 3. En caso de que YPFB no otorgue el 100% del cupo o capacidad de los tanques, las empresas van a poder comprar libremente el diésel importado o importar directamente ellos el diésel a un precio diferenciado. Precio diferenciado, es decir, sin subvención. Es decir, entre vigencia, o los privados van a poder distribuir este diésel y gasolina, van a poder venderlo cuando el Estado ya no pueda abastecer el combustible interno, cuando ya no tengan más, lo que pasó muchas veces este año, y ellos van a poder comprar directamente y vender a un precio sin subvención. Pero primero diciendo que no exista o que ya no haya combustible que pueda traer el Estado. Ahora, este combustible va a estar sin 2 impuestos, que es el IT, el impuesto a transferencia y el impuesto de valor agregado, el IVA. En su artículo 5 nos mencionan que las estaciones de servicio van a poder comprar su combustible a un importador autorizado por la ANH o importar su propio combustible directamente desde la frontera. Ya en la presente ley hay más cosas técnicas de cómo sacar el permiso para ser importador privado, más cosas de como la que necesitan, características. Eso no lo voy a hablar porque creo que no es de relevancia justamente ahora. Y el miedo era también quién va a tener este mecanismo de control. En el artículo 6 te menciona claramente esto igual, como mecanismo de control. La ANH deberá generar los mecanismos necesarios para controlar que el carburante con subvención no sea comercializado como el carburante importado de manera directa. Es decir, como ya se ha dado permiso a importadores privados de vender combustible y gasolina, se va a ver un control riguroso de que esta gasolina subvencionada no se venda como gasolina importada de privado, es decir, sin la subvención, justamente teniendo sanciones que están en artículo 8, que el artículo 8 estipula o especula 3 o 4 escenarios para dar sanciones.
Primero, no se va a poder acaparar o vender en lugares no autorizados por la ANH. Segundo, no se va a poder hacer un desvío o adulterar esta gasolina o diésel. Y tercero, es muy importante, la especulación por encima del 10% del precio declarado o calculado de venta de la zona de región o destino final va a ser digno de una multa que va a ser en valor a todo el cargamento que han traído el que estipula el que venda este combustible o diésel, y también se le va a quitar la licencia de operaciones y también una posible denuncia penal. Así lo pone tácitamente el artículo 8. Es decir, que el empresario privado, igual que especule o venda a un 10% más del precio del combustible real del lugar en el que está, se va a ser sancionado. Y ahí también le da una limitante, obviamente beneficiando a la población en un sentido. Y para terminar, que es el último artículo, la ley es demasiado corta, la utilidad, donde menciona qué utilidad van a tener estos empresarios que van a poder importar el combustible interno. Y menciona las importadoras directas o que compren de un importador, lo harán bajo el régimen de una libre competencia, es decir, libre mercado. Así que básicamente esto es lo que es la ley, tal cual es muy corta, de 2 páginas, y es ahí donde ya se ha dilucidado todas estas apreciaciones erróneas por parte de los choferes bolivianos, donde pensaban que la ley no tenía un tiempo determinado o que iba a ser muy larga quizás. 2, respecto a que en qué momento van a empezar a vender los empresarios privados, va a ser cuando el Estado no pueda traer combustibles subvencionados, y también obviamente no le pueden obligar al empresario privado que ha traído con su propio dinero combustible vender con la subvención. Obviamente es ilógico, la subvención es algo que ha dado el Estado, no le compete o no tiene fuerza mayor el empresario privado. Pero más que allá, esto es lo que te iba a decir, lo veamos desde una mirada, una perspectiva crítica. Primero es el erróneo accionar de todos los choferes de Bolivia, el mal asesoramiento por parte de ellos. Quizás el economista les ha dado un pantallazo de que qué podía provenir de esto, y obviamente que cuando compras combustible más caro, obviamente va a afectar tu bolsillo, pero eso no han visto la antesala, que primero tiene que acabarse el combustible interno proporcionado por el Estado. Pero segundo, es el más crítico, el que lo mencionó hace rato Rodrigo, es que esto ya es una antesala de los choferes bolivianos, porque te voy a repetir lo que mencionaba un ejecutivo en la rueda de prensa. No vamos a aceptar que se levante la subvención correspondiente bajo ninguna circunstancia, y seguramente nos van a conocer cuál es la reacción del transporte boliviano. Es decir, que ellos ya nos dan una antesala de qué puede pasar en un futuro si el presidente ahora electo intenta quitar la subvención, que es una propuesta de él. Lo ha dicho que va a hacer de manera segregada, pero ha dicho que lo va a quitar, y es una medida que ya está tomando los choferes bolivianos en una ley corta. ¿Qué va a pasar al año cuando obviamente se ejecute o se vea de ejecutar quitar esta subvención? Que quitar la subvención, más allá de una propuesta, tiene que ser y es una realidad. Y es lo que mencionaba Rodrigo, que es bastante preocupante que ya un estrato social se esté parando, y quizás no directamente al presidente, pero cuando lo haga el presidente va a ser un conflicto nacional, porque recordemos cuando los choferes bloquearon todas las carreteras, lo que perjudicó fue directamente al ciudadano común, a todo el departamento y a todo el país. Y básicamente eso sería lo que es esta ley corta. No sé si quieren aportar algo, Rodrigo. No, Rodrigo, sí. Adelante. Sí, bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo con Diego en lo que concierne a que sí es un antecedente que nos muestra una posible reacción por parte de algunos sectores si en caso se levanta la subvención. Y lamentablemente, nos guste o no, levantar la subvención es algo necesario. Lo proponía tanto Rodrigo Paz como Jorge Tuto Quiroga. Y yo quería aportar, y creo que algunos sectores del propio transporte. Ahora, ¿sí? Habría que ver el tema del transporte público tal vez como un elemento para tomar en cuenta como una excepción, algo extraordinario, digamos, pero el transporte público de ciudad, quiero decir, ¿no? O sea, el micro en La Paz, el Trufi, ¿no? Claro que sí, es que también sus representaciones son varias, ¿no? Entonces, creo que las declaraciones de algún dirigente no necesariamente reflejan la postura de todo el transporte en su conjunto. Por ejemplo, en Santa Cruz es donde más han empezado a proliferar las primeras iniciativas que están aprovechando esta posibilidad que ahora existe de la libre importación de combustible. ¿Por qué? Porque, claro, ellos han notado
preferible poder pagar un poco más por el combustible que están adquiriendo que no tener combustible, por ejemplo, para poder aprovechar la etapa de cosecha dentro de lo que es el sector del agro. Entonces, bueno, claro, ahí tenemos una necesidad que no se puede eludir, que es eliminar la subvención. Lo dije alguna vez cuando también hablamos sobre la crisis de los combustibles. Incluso Evo Morales notó que la subvención no era sostenible en el tiempo cuando ocurrió lo del gasolinazo. Entonces es ilógico pensar que ahora que estamos en un periodo en el que bueno, lamentablemente cuando Morales intentó quitar la subvención se podría haber hecho de manera gradual. En cambio ahora creo que estamos en un momento en el que ya no se puede hablar de cambios graduales. La subvención se va a tener que quitar en su momento tarde o temprano y va a ser algo brusco y va a ser algo doloroso. Entonces creo que el nuevo gobierno tiene que tomar nota respecto a las reacciones que están existiendo en este momento en lo que concierne a esta ley corta, que en realidad es todo menos liberal si es que en realidad la analizamos a profundidad, porque todavía está imponiendo bastantes condiciones a la importación libre del combustible, empezando por el hecho de que es una ley transitoria que solamente tiene un periodo de duración de 3 meses. Y es por la emergencia. Exactamente. Es extraordinario, es coyuntural, no te va a dar una solución de aquí a mucho tiempo y además te dice siempre y cuando, faltaba, pero yo lo interpreto así, siempre y cuando el Estado no tenga la posibilidad de cubrir el 100% del mercado. O sea, mientras tanto, si hay, va a continuar la subvención, ¿no es cierto? Y cuando no hay, el Estado no puede, los importadores vienen y hacen esta acción. Prácticamente así es. Así es. Es eso. Entonces, sí, yo creo que el transporte está, hay que dejar, yo creo que el componente político. Me parece que ese es un tema ya de entrada central. Y será el gobierno el que tendrá que poner las cartas sobre la mesa para decir, bueno, esto ya no es el gobierno del MAS, aquí no está Evo, aquí no está Luis Arce, lo siento, Central Obrera, CSUD-CB, Foodpoch y no sé qué, que han dicho que quieren nombrar ministros, ya pues, o sea, eso era el socialismo. Ahora no, ahora es otra etapa, es otro gobierno, es otra visión, es otro Estado y es otra forma de gobernar. Y Rodrigo tendrá, junto a Edman Lara y el gobierno, el gabinete, el gobierno, en realidad todo el gobierno, tendrá que poner ahí algunos saltos y seguramente de entrada tendrá que poner las cartas sobre la mesa. Eso no significa imponer también, eso significa llegar a consensos y acuerdos, pero hay un bien mayor, lo que tú decías, hay un bien mayor, y el bien mayor es el país, el bien mayor es que ya no se puede seguir subvencionando. Y creo que todo el pueblo, la mayoría del pueblo boliviano lo asume así, fundamentalmente la gasolina, creo yo, más que el diésel inclusive, la gasolina. Y aquellas personas que tienen 3, 4 autos, sacarán solo uno, sacarán 2. O ya no tendrás, claro, como ahora tienes la posibilidad de comprar una gasolina súper recontra archi subvencional, puedes comprarte 4 o 5 autos, ahora no, nos tenemos que apretar los cinturones todos. Entonces, yo creo que lo que tú dices es una buena señal, es una amenaza, quiera sea o no, para ver cómo va a actuar el gobierno. Entonces, me parece que también está bien en la función de que ya sabes cómo se van a comportar algunos sectores ante posibles políticas públicas. Sí, totalmente. Ahí, bueno, pequeñas puntualizaciones sobre 3 puntos. El primero creo que va a ser importantísimo por parte del gobierno, la creación de planes de contingencia. Para la aplicación de las medidas que van a ser dolorosas para ciertos sectores de la población. Sí. Y me refiero a planes de contingencia no necesariamente violentos, en realidad de preferencia no tienen que ser violentos, porque es posible. Allí solamente se necesita habilidad dentro de lo que es la comunicación política y el manejo de expectativas de la gente. Entonces va a depender mucho de la habilidad tanto de Rodrigo Paz como de Edman Lara y de todos quienes vayan a conformar su gabinete para explicar los motivos por los que las medidas duras son necesarias. Como segundo punto importante, y es la razón por la que en este momento considero prudente hablar con frontal sinceridad, la población también tiene que empezar a ponerse la mano al pecho porque nos vamos a tener que ajustar el cinturón. Es necesario entender que vamos a atravesar por cambios que quizá no nos vayan a agradar a todos, pero que van a ser necesarios. La subvención es insostenible. Y como tercer punto, justamente la aclaración sobre por qué quitar la subvención es algo que eventualmente va a terminar beneficiando. Ahí hay que explicar un concepto económico bastante interesante, que es la correcta asignación de los recursos. En economía, principalmente en teoría económica de ala liberal,
se considera que los actores económicos, es decir, todos y cada uno de nosotros, cada individuo, cada persona, cada empresa, cada entidad que se mueve dentro de la economía, toma decisiones correctas dependiendo qué es lo que más le conviene. Uno decide en dónde va a invertir su dinero, en qué objetos va a gastar, qué artículo es más importante que otro, cosa que no puede definir el Estado, ¿no? Por ejemplo... Es el mercado el que te define. Exactamente. Eso. Quizá en este momento se me acabó el colino. No necesito jabón, necesito colino, entonces voy a comprar colino. Nadie tiene por qué obligarme a comprar jabón si yo todavía tengo. Entonces, así se maneja la correcta asignación de los recursos, que cada agente económico va tomando decisiones de manera individualizada. Cuando tomas medidas como la subvención de combustible, provocas desbalances dentro de la correcta asignación de los recursos. ¿Por qué? Porque estos individuos terminan viviendo en una realidad en la que no pueden tomar las decisiones correctas porque no tienen información verdadera. Como tú bien mencionabas, existen personas que en este momento pueden tener 3, 4 vehículos. ¿Por qué? Porque no han tenido que contemplar el precio real de la gasolina, porque la gasolina está subvencionada. Bolivia es uno de los pocos países en los que la gente solamente al pensar en comprar un vehículo tiene que pensar si me alcanza para el vehículo. En cualquier otro país normal en el planeta tienes que pensar si te alcanza para el vehículo y si te alcanza para la gasolina. Entonces, allí generas un desbalance en la correcta asignación de los recursos y provocas que los actores económicos individuales tomen decisiones que no son las correctas. Entonces se genera un problema que lo estamos viendo ahora con el desabastecimiento y todo lo que ha causado la insostenible subvención y que va a tener que ser solucionado. Y una vez más, insisto, allí nos toca también ponernos la mano al pecho y entender que es necesario hacer estos cambios. Sin duda, sin duda. Y además que por ahí también generas estas desigualdades, ¿no es verdad? Tratamiento, beneficios para unos y para otros no. Bueno, interesante, mire, se abrió el debate sobre el tema de la ley corta de los combustibles y la posición de los transportistas. Y ahora, a los transportistas no les va a quedar otra que esperar, porque no pueden hacer nada. Este viernes es la última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Va a haber un vacío de unos 10 días, por lo menos, hasta que la nueva Asamblea esté ahí, porque este es la herencia que nos está dejando esta vieja Asamblea, ¿no? que muere prácticamente con la sesión de este día viernes, finalizando octubre, y en noviembre veremos cuál va a ser también la solución ya no extraordinaria, sino me imagino un poquito más a largo plazo. El gobierno tendrá que decir qué pasa. ¿Qué otras leyes está sacando la Asamblea Legislativa Plurinacional, Diego? Tenemos, por ejemplo, la de los 2/3. Se ha vuelto a recuperar la necesidad de que ciertas medidas o decisiones que se tomen en el legislativo tengan que ser aprobadas por 2/3. Ahora, ha habido mucho debate en torno a esta norma, que yo considero que haber recuperado los 2/3 es algo sano para el ejercicio democrático dentro del legislativo, pero también hay que recurrir un poco a la historia para el correcto análisis. Cuando esta camada saliente de legisladores ingresó al Legislativo Nacional, aprobaron la ley para eliminar los 2/3 para la toma de ciertas decisiones, modificaron algunos artículos de lo que es el estatuto para el manejo dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, que eran más que todo decisiones que van dentro de lo que es el funcionamiento de las sesiones en el legislativo. Por ejemplo, ya no era necesario tener 2/3 para permitir la creación de comisiones especiales. Ahora sí. Se repone. O para la alteración del orden del día, o para declarar sesión permanente. Entonces, claro, para la toma de decisiones dentro de lo que es las sesiones que se llevan a cabo en el legislativo. Se quitó esta necesidad de aprobar estas decisiones por 2/3. En aquel entonces se aprobó que fueran aprobadas por mayoría simple. ¿Por qué? En un afán de poder seguir teniendo la posibilidad de manejarse con una libertad amplia por parte de los legisladores del movimiento al socialismo, porque ya no eran los 2/3 arrolladores que tenían en la época del gobierno de Morales. Entonces necesitaban tener mayor margen de maniobra y fue por eso que aprobaron estas modificaciones a su reglamento de funcionamiento. Ahora que están de salida, lógicamente están revirtiendo esto para que sí tenga que ser necesario debatir y llegar a consensos con esta nueva camada de diputados y senadores que van a ascender
a ocupar los puestos que estas personas están dejando. Lógicamente, insisto, es una situación bastante premeditada, es una situación en la que demuestran cómo actúan de manera sumamente calculada, fría. Doble moral, ¿no? Totalmente. Pero de todas maneras se está recuperando un poquito más, pasito a pasito, como con muchas de las otras señales y decisiones que se han ido tomando ahora que ya están de salida, como dijiste, gracias a Dios, en pro de poder recuperar la institucionalidad. Entonces creo que es algo positivo. Lógicamente se nota el tinte político y que habían tomado 5 años atrás y que están tomando a día de hoy, pero es un paso en la dirección correcta, aunque no esté guiado por las motivaciones adecuadas. Bien, ¿algún comentario, Diego? Claro, podemos hacer énfasis que antes todo lo que mencionaba Rodrigo se regía solamente por la mayoría absoluta y no con los 2/3. Quizás son espectros no tan de fuerza más relevante como escoger el procurador del Estado, que necesita los 2/3 de la Asamblea, pero aún así estos 2/3 que modifican el reglamento y la gestión interna de estas dos cámaras y de la Asamblea es muy importante, ya que es una muestra de la vuelta de la democracia a Bolivia desde sus principales órganos donde tiene que emanar esto y obviamente proliferar o promocionar esto. Como decía, no me acuerdo el nombre, se les ha dado ahora de jugar a los democráticos, a la bancada del MAS. Es realmente sí, ahí se ve. Me ha gustado eso. Quieren jugar ahora a ser democráticos. A mí también me encantó porque realmente es la verdad, porque estos 5 años se han pasado por todo lado la democracia. 20 años en realidad, ¿no? Claro, los 20 años, pero estos 5 años los que sí, los que están sí, ejerciendo la función de senadoría y diputados se han pasado por donde sea lo que es la democracia y también la ley, y ahora que ya están prácticamente con un pie y medio afuera, se juegan a ser democráticos. Para nosotros realmente es muy bueno que se vuelva la democracia en ente muy importante para Bolivia. Creo que nada más que dilucidar ese tema, podemos pasar a una siguiente norma o ley que se ha aprobado. Bárbaro, estamos en esto del el paquete que está siendo aprobado por esta Asamblea Legislativa Plurinacional, que no ha hecho su trabajo mucho tiempo y ahora quiere mostrar en esto de querer jugar, entre otras cosas, Claro. con principios democráticos, ¿no? Bueno, uno es quizás un tema sensible porque habla de los bonos a niños huérfanos de feminicidios. Creo que es un bono cabal que debería haberse dado hace tiempo, cuando estos huérfanos quedan en situación de orfandad por este delito, quedan en situación prácticamente de calle y ya no tienen, los padres quizás a veces ya no tienen, porque cuando pasan estos delitos muy usualmente solamente depende de la madre, el padre se marchó hace tiempo, y cuando la madre es asesinada los niños quedan sin nadie que les cuide, sin nadie en la vida, y creo que este bono les va a beneficiar mucho, la verdad. Quizás 550 viene el alza de los precios, quizás no es muy viable en la canasta familiar, pero creo que es un sustento que les va a servir de mucho, y es uno de los proyectos, una de las leyes que me alegra que sea aprobado por quien sea que lo haya aprobado, y creo que es un modo muy importante en la sociedad. Coincido contigo, ¿sabes por qué? Porque además, a ver, hay un feminicidio, muere la mamá, el papá en la cárcel y el niño queda ahí, ¿no? Totalmente. Sin protección, ya con problemas psicológicos, tiene que ir de un lado a otro lado, no sabe dónde se va a quedar, con el abuelo, la tía, al final en hogares. Entonces me parece que se debería tomar más atención. Aquí en la ciudad de Sucre se ha hecho una ley. Yo estaba ahí en el Consejo Municipal cuando se hizo una ley precisamente para que también haya esto, ¿no es cierto? Una ley municipal. Lo que pasa es que nuestro alcalde, como está en otras cosas, el señor que tiene artritis está en otras cosas, entonces no se fija en estas cosas importantes, ¿no es cierto? Porque es importante, ¿no? Yo creo que desde el Estado, desde el nivel central, bien, departamental y también municipal, tiene que proteger a estos niños y niñas que quedan ahí, que no son muchos, quiero entender, no será un bono como Juancito Pinto que se da no sé a qué cantidad de gente, pero claro, me parece que sí
se debería tener otros recursos, e incluso los municipios, las gobernaciones deberían ver la manera de tener también recursos específicos O dar un subsidio, una canasta claro, una a cosa estos de niños. a los niños no saben qué hacer, o sea, no tienen mamá muerta, a veces el papá también se suicida, ¿no es cierto? O es el mismo, bueno, que ha cometido el delito, o a veces, como te digo, sí. solamente conviven con la madre y esto cuando es asesinada no saben qué hacer, los familiares no quieren cuidarlo porque es un gasto más, los niños solamente, literalmente O al final quedan... son el empleadito, el que abusa, Claro. ¿no es cierto? Es así, es lo que pasa. Es- Incluso los propios familiares, la tía, el tío, al sobrinito, vení, él lleva y trae, el que hace, el que arrincona, el esclavo, porque así es, esa es la Sufrir realidad. violencia familiar. Esta es la idiosincrasia que tenemos, de verdad se lo digo. Entonces, Es una qué bien. situación muy, muy alarmante y por eso me alegra que este bono sea aprobado. Y quizás un plus que más que darte bono, ¿Tiene un monto esto? ¿Sabes? 550 bolivianos. Está bien, está bien. Que quizás no abastezca lo que te Exacto, mencionaba como una canasta familiar, pero es algo. Y un plus que nos da este bono es que nos va a dar un dato real de cuántos feminicidios hay en Bolivia. Muchos años se ha especulado cuántos delitos femicidios se ha cometido en Bolivia, no teniendo datos tan certeros y tan reales por parte de la Fiscalía General, y ahora con este bono, obviamente porque van a tener que probar claramente que son huérfanos de feminicidio, se va a tener un dato real de cuántos feminicidios hay en Bolivia, que creo que para futuras investigaciones, para futuras elaboraciones de leyes, es un dato muy importante que va a servir a la sociedad, que quizás se pasa por desapercibido. Este plus o este beneficio que nos va a dar, aparte de ayudar a esta población vulnerable, este bono. Bien, está bien. Sí, totalmente de acuerdo. Justo conversábamos de que, bueno, ahora las autoridades se van a ver en la obligación de recopilar datos certeros respecto a las cantidades de feminicidios reales que existen dentro del país. Es un tema que no tiene que ser un tabú, se tiene que hablar, se lo tiene que tocar, se lo tiene que debatir y se tiene que hallar soluciones. Continuando con el resto del paquetazo de leyes, bueno, tenemos algunas otras que quizá no es necesario analizarlas, solamente mencionarlas para información de nuestra audiencia. Existe aproximadamente 10 proyectos aprobados, de los que fueron entre ayer y hoy. ¿Por valor de monto ahí? No. ¿Tienes el monto? No, Ya. no. 4 corresponden a transferencias y enajenación de bienes, por Ya, ejemplo. bueno, me lío de eso ya. Uno para la modificación de la ley 1418 sobre viviendas sociales para personas con discapacidad, otro que otorga un ascenso póstumo, 3 que están relacionados a parques nacionales y la conservación del gato andino, que sería quizá también uno de los más bonitos que se ha aprobado dentro de este paquetazo, que nuevamente reiteramos, tiene leyes aprobadas que son bastante agradables de poder escuchar, que se esperaba y se tenía mucha expectativa de que puedan ser aprobadas desde hace ya mucho tiempo, como por ejemplo el bono para los hijos de víctimas de feminicidio o la ley de conservación del gato andino, pero que no se habían aprobado con anterioridad por simple falta de voluntad política. Sí, y yo te decía, creo que también ha habido algunos que han sido aprobados, algunos créditos todavía por ahí que fueron aprobados, pero ahí está. Reitero, ha sido una asamblea legislativa plurinacional para el olvido, pero no solamente del oficialismo, sino también de una oposición carente de ideas, ¿no? Una oposición Carente de fiscalización. de nada, vendidos, genuflexos, cómplices de todo lo que ha pasado. O sea, Carlos Mesa, yo no sé qué decir, pero es de lo peorcito. Carlos Mesa es un excelente historiador y periodista y por supuesto siempre me ha encantado tener la posibilidad de llegar a un peso específico que tuvo Carlos Mesa periodista. Admiro a Carlos Mesa periodista, despreciable y odiable como político. Es de lo peor Carlos Mesa como político. O sea, lo peor que le ha pasado a este país es que Carlos Mesa haya tenido la posibilidad de ser oposición y no haya hecho absolutamente nada. Y ahí te das cuenta porque su bancada se fue, el FRI por su lado, todo es una chacota total, cuando tenía la posibilidad de con una bancada interesante hacer fiscalizaciones interesantísimas, y ahí está, ¿no? Entonces una asamblea legislativa que me imagino que va a ser muy fácil porque la vara la deja muy aquí abajo, ¿no? O sea, esta nueva asamblea me imagino que tendrá que sobreponerse, ¿no es cierto?, en institucionalidad, en
recobrar la meritocracia, esto de la desinstitucionalización. Yo creo que tiene que ser un tema que pasa por el tema corrupción, por el tema de reforma judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Y ojalá se den muchas cosas buenas y esperamos que así sea. No he tenido la posibilidad de ver a detalle nuestra brigada parlamentaria, les soy honesto, pero sería bueno que algún ratito los analicemos también, cómo está, ¿no? Cómo está esa brigada parlamentaria. ¿Será mejor? ¿Cómo estará? ¿Cómo serán esos cuadros? ¿Cuáles serán los perfiles? No está de más para ver que nuestra brigada parlamentaria chuquisaqueña sí tiene que funcionar. Hoy creo que el PDC tiene mayoría, o sea que no ha de haber mucho problema para elegir un presidente o presidenta de la brigada parlamentaria chuquisaqueña, y que no estemos en ese jueguito de 2-3 años. No había brigada parlamentaria, ¿no es cierto? Se peleaban, en cambio ahora creo que no. Ojalá no me equivoque. Que si tuviéramos una brigada parlamentaria decente, respetable, incluso no se necesitaría ni comités cívicos, ni paros, ni huelgas, ni nada, ¿no? Porque se supone que ellos son los que tienen llegada a ministerios, a organismos internacionales, al propio gobierno, ¿no? Si hubiera una brigada parlamentaria que realmente cumple o cumpliría con su labor, yo creo que Chuquisaca estaría, y cualquier departamento estaría muy bien representado a instancias nacionales para que se hagan cumplir sus pedidos, sus requerimientos, sus potencialidades. Ojalá así sea. Terminamos esto, ¿no? De la asamblea vamos. Sí, la asamblea sí. La asamblea, vamos a un tema local, a ver cómo anda. O quizás para terminar la asamblea, ya. Y con lo último que dijiste, espero que la nueva conformación de la asamblea puede hacer auditorías de todo lo que ha competido la asamblea estos 5 años, porque hasta el último hemos sabido que ha habido créditos que nunca han sido desembolsados, nunca se ha dado un documento de dónde sean los fondos que sí se desembolsaban, la mitad o cuarta parte, y eso se dilucidó cuando querían pedir más créditos para poder pagar el combustible subvencionado. Espero que se haga una auditoría de eso, también una auditoría de los proyectos que ha manejado cada diputado y cada senador, porque igual se les da por comisión un monto de dinero específico, y ver dónde acabó ese dinero en específico, si se acabó en sus bolsillos o acabó en proyectos, porque quiero presumir que obviamente han hecho proyectos, pero obviamente si entramos a la página de cada senador y ver los proyectos que ha comandado o que ha estipulado, quizás nos quedemos con la boca abierta y no haya nada. Y terminado con este tema en la asamblea, espero que los mismos senadores y diputados que ahora están saliendo del poder no se quieran postular nuevamente a cargos subnacionales, menos en Sucre, porque no han hecho nada por Sucre, no han hecho un proyecto lúcido, no han hecho un proyecto que efectivice, que favorezca a Chuquisaca como tal, y espero no verlos otra vez aquí como posibles candidatos a concejales, alcaldes, gobernadores, asambleístas. Y en ese momento nosotros vamos igual a encargarnos de dilucidar su trabajo en la asamblea, porque no se llega a un punto alto solamente para volver abajo y querer seguir en poder. Vamos a ver realmente si han hecho un trabajo que se le ha pagado 20.000 bolivianos al mes, al año 200.000 bolivianos y más. Así que esperemos eso, Delfo, y con eso creo que acabamos el tema de la asamblea.